Bueno, como os digo, voy a compartiros lo que tengo más fresco en la memoria, porque es lo último que estamos compartiendo en Alboraya. Y para eso voy a pedir a quienes están en control que ahí está. Estamos haciendo una serie que dura todo el año, que se llama Imagina otra ciudad. Tiene que ver con el hecho de ser relevantes para nuestro contexto en el que vivimos. Y estas primeras semanas había una sección de ese contexto general que le hemos puesto por nombre Influye, basado en los 6 primeros capítulos del libro de Daniel. Daniel tiene 2 partes bien diferenciadas. En los 6 primeros capítulos, él escoge algunos eventos relevantes de los cuales podemos aprender muchas cosas. Y la segunda parte del libro es una parte más, digamos, profética, en donde él tiene sus revelaciones y sus interpretaciones. Nos basamos en los 6 primeros capítulos. En el primer capítulo llega Daniel con Ananías, Misael y Azarías a Babilonia. Vamos a ponerlo. Ahí está Daniel, y sigue, por favor, ahí está. Ellos se trasladan desde Judea hasta Babilonia. Ese todavía no, ese último hasta ahí. Y en aquella época ese rey, ¿sabéis cómo se llamaba ese rey? Hay una ópera muy famosa de Verdi que se llama Nabucco. Y el pasaje más conocido de esa ópera es el famoso danza o canto de los esclavos. Ahí están los deportados judíos recordando su tierra. Y Daniel era uno de ellos. Daniel era un prisionero de guerra, equiparable hoy en día a un asilado político o a un, ¿cómo se llama? Un refugiado, casi un refugiado, ¿sí? ¿Sí? Pensé que alguien me había dicho algo. Bueno, pues llegan ellos 3 a Babilonia y ellos 4, perdón, y todos eran de familia noble, no solamente ellos, sino de todos los reinos que el rey Nabucodonosor conquistó. Y ahí en el capítulo 1 vemos cómo ellos se cuidan de los aspectos idolátricos que había en Babilonia y llegan a ocupar posiciones de alto, ¿cómo? De relieve, sí, dentro de lo que eran las funciones administrativas o de gobierno del imperio babilónico, ¿sí? En el capítulo 2, y es ahora sí, la siguiente diapositiva, es donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño en el cual él ve una estatua que tenía la cabeza de oro, el tronco de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Y el hombre no puede, tiene un sinvivir. ¿Esto qué significa? Y entonces lo que hace es que llama a los, parece un insulto, pero no, era el nombre que tenían los entendidos de allí, los llama sátrapas, los sátrapas. Y el hombre era muy pillo, no les cuenta el sueño. Dice, porque si les cuento el sueño igual se inventan la interpretación. Se calla y dice, me tenéis que decir qué sueño he tenido y además me tenéis que decir qué significa. Lo cual era muy complicado, porque no le cuenta el sueño, no se lo cuenta. Bueno, ahí pasan todos y el hombre coge un enfado monumental y como ninguno se lo interpretaba, se quería cargar a todos los sátrapas del imperio. En esto Daniel, que era uno de ellos, le pide el favor de que le diera un tiempo para buscar al Señor y buscar la interpretación. Y así es. Le dan la interpretación y la interpretación de ese sueño eran los 4 imperios más el 5.º imperio, que es una piedra que cae de la montaña y que desmenuza y tritura la estatua y que viene a dar a entender esto que va a aparecer ahí,
Y es que Dios es el Dios de la historia. Él tiene un objetivo, la historia se dirige hacia un cenit en el cual estamos todos involucrados y los reinos de la tierra delante del Señor son elementos que Él usa para que al final se llegue hasta ahí. Hay distintos pasajes en el libro de Daniel en donde se refuerza esta idea. El propio Nabucodonosor, en el capítulo creo que es el 4, se vuelve loco y se convierte en una bestia del campo, come hierba, como las vacas y todo esto, y al final recobra su cordura, pero él mismo declara que Dios es el único Dios, el que tiene en sus manos la historia, el que por más que uno quiera engrandecerse, en realidad uno no es nada, ¿sí? Daniel, no sé si viene ahora, creo que sí. Daniel, como he dicho antes, era una especie de refugiado político y a través de estos capítulos, el hecho de que Dios sea el Dios de la historia nos transmite lo que va a aparecer ahora, que es una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es el filtro a través del cual tú interpretas la vida, o es el marco dentro del cual tú pintas o, digamos, que te da los referentes para tú entender lo que estás viviendo. ¿Por qué digo esto? Porque la cosmovisión condiciona nuestra manera de vivir y nuestras decisiones. ¿Cuál es la cosmovisión que Daniel, a través de los 6 primeros capítulos, está transmitiendo? Pues que al final Dios es Dios y nosotros somos simplemente sus criaturas y que fuera del Señor no somos nada, somos polvo. Dice la palabra del Señor que Él se acuerda de que nosotros somos polvo y no hay nada más maravilloso que saberse hijo de Dios, amado por Dios. Te explica por qué estás aquí, de dónde vienes, te explica qué haces aquí y para qué estás aquí, y te explica para dónde vas y te proyecta la eternidad. No hay otra cosmovisión que nos sirva para poder vivir de una manera más auténtica en relación a lo que somos, porque ni nos hemos dado la vida ni la podemos conservar. No somos nada. Si lo piensas bien, dice la palabra que somos como una brizna del campo que hoy es y mañana no es. ¿Qué es nuestra vida comparada con la historia completa de la tierra? ¿Qué es nuestra vida comparada con la eternidad? No es nada, a menos que encontremos un asidero donde agarrarnos que dé sentido en nuestra existencia. Y eso es lo que el libro de Daniel, de distintas maneras, viene a reflejar. Hay una frase en el Nuevo Testamento, que es una frase lema para mi vida siempre, y supongo que para vosotros también, que es esta que va a aparecer ahí. Sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien, a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Mirad, mis hermanos, cuando una persona tiene claro esto, todo en la vida toma sentido. Sabemos, eso es lo primero, la fe en la palabra que nos ha sido dada. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Que todas las cosas ayudan a bien no significa que todas las cosas salgan bien. Y además, ahí dice muy claramente una cosa, a los que le aman, conforme al propósito por el cual son llamados. Tenemos la mala costumbre de pensar que se trata de mí. Y no se trata de mí. Se trata de Dios, se trata de la voluntad de Dios, se trata del propósito de Él, se trata de mi papel en función de su voluntad. Es muy probable que desde el punto de vista humano a mí no me vaya bien personalmente. Pero desde el punto de vista de Dios, mi vida tiene sentido en función del propósito de Él.
Es posible que nadie se entere de lo que me pasa. Es posible que mi muerte sea algo incomprensible para todos. Pero hay una gran nube de testigos que sabe por qué están pasando las cosas. Yo no sé si mi testimonio, mi fidelidad al Señor, aunque no redunde en un éxito personal o en una recompensa material, que es lo que el mundo busca, yo no sé el efecto que eso puede tener en otras personas. Porque si eso no fuera así, ¿por qué murieron en el circo nuestros hermanos devorados por los leones, por ejemplo? No, nuestra vida no está solamente en función de mi propio valor, está en función del valor de la voluntad de Dios expresada a través del reino. Vivimos para el reino, no vivimos para nosotros mismos. Entonces, todas las cosas ayudan a bien, créetelo. Lo que consideras bien o lo que consideras no tan bien. En el reino de Dios podemos disfrutar de eso que dice la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Porque, mis hermanos, no vivimos una vida de éxito desde el punto de vista humano. Vivimos una vida de éxito desde el punto de vista de que el cumplimiento de la voluntad de Dios sea efectiva a través de nuestras vidas. No nos dejan de pasar las cosas que le pasan a todo el mundo. A todo el mundo. Te van a pasar las mismas cosas. Vas a tener los mismos problemas. Es que eres de la misma pasta. Lo que va a marcar la diferencia no es que nos pasen las mejores cosas del mundo. No es que esta vida va a ser un paseo en barca. No es que esto va a ser ¿cómo se dice eso de las rosas? Un camino de rosas. Me sonaban las rosas, pero el camino no. No me acordaba. No es que no nos pasen las cosas que le pasen a todo el mundo. La diferencia está en cómo enfrentamos las mismas cosas que le pasan a todo el mundo. Eso es lo que marca la diferencia. Esa es nuestra cosmovisión. Por eso, en el capítulo 3, cuando a este hombre, después de haber visto que había una estatua con la cabeza de oro, el gran rey Nabucodonosor, que en el capítulo 2 había entendido esto, pero que había asumido al Dios de Daniel como un Dios más, dentro de la multiplicidad de dioses que tenían en el imperio, del cual él era una divinidad, porque en aquel entonces los emperadores eran considerados divinidades. Entonces él elige una estatua a la cual todo el mundo tenía que adorar. Y Ananías, Misael y Azarías, que les cambia el nombre. Por cierto, no lo he dicho. A Daniel también le cambió el nombre. A estos tres les puso Sadrach, Mesach y Abednego. A Daniel le puso Baltasar. Paréntesis sobre paréntesis. No sé si os gusta esto, pero me viene a la cabeza y le voy a decir. ¿A qué os suena Baltasar? Al rey mago. Al rey mago. No sé los que no son de aquí si saben lo que son los reyes magos. Son los tres reyes. Bueno, dicen que son tres, no tenían por qué ser tres, pero como se les llama por ese nombre, Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, que vinieron a ofrendar a Jesús recién nacido sus presentes. ¿Sabéis que Daniel, este mismo Daniel, al menos en dos pasajes que yo recuerdo del libro de Daniel, es nombrado o mantenido o todavía engrandecido todavía más sobre los sátrapas, sabios, magos, caldeos o cualquier tipo de personaje que tuviese una posición de elevada estatura administrativa y cultural de todo el imperio babilónico y de los que siguieron después. Porque Daniel fue al menos altísimo dignatario, no solamente de Nabucodonosor, Belsasar y Darío, que los veremos hoy, así por encima, sino de algunos más. Dicen que hasta de 5 emperadores, entre medias de estos tal vez. No está muy claro en la historia del asunto, pero da igual. ¿Qué estaba diciendo con esto? Que Daniel era un altísimo dignatario de los sabios de su época y que se llamaba Baltasar. No sé si tiene que ver o no, pero ¿de dónde venían los magos de Oriente en el tiempo de Belén?
de Oriente. ¿Y dónde estaba Babilonia? Al oriente. Es bastante plausible que Daniel dejara referentes a sus colegas y a sus discípulos, de que un día nacería en Judea el Mesías que ellos estaban esperando como pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Y es probable que dijera, cuando veáis en el cielo tal señal, y cuando vieron en el cielo tal señal, pasados los siglos, hubo gente que se acordó de lo que Daniel... Digo yo, esto es una especulación, esto no es ciencia. Pero a mí me gusta que esto, porque es un referente bíblico, es el único referente bíblico que me puede explicar un poquito a mí qué es el asunto de los reyes. Y ellos no fueron siguiendo la estrella desde Babilonia, Ellos vieron una señal en el cielo y fueron a Judea. Y estando en Judea volvieron a ver una señal que fue la que les guió hasta... Pero ojo, los judíos también lo conocían, porque les dicen cuando llega delante de Herodes, es que no está escrito que tenía que nacer en Belén. O sea que los judíos sabían perfectamente también toda la historia del Mesías y dónde debía de nacer. Bueno, da igual. Cierro paréntesis. Daniel llega allí y pierde toda su identidad. Sale de su tierra, pierde sus referentes culturales, sus amistades, su círculo familiar, entra en una cultura completamente diferente, en unas costumbres completamente diferentes. Es más, puede que hasta perdiera su identidad sexual, porque en el capítulo 1, con todo el tema aquel del ¿cómo se llama esto? Me voy haciendo mayor, No, del régimen, del asunto este de la dieta, que él se negó a comer la comida de la mesa de Nabucco. Pues el jefe era el jefe de los eunucos. El que estaba... Puede ser. De hecho, en ninguna parte luego se dice que Daniel se casara ni nada. Entonces, tú piénsalo bien. Cuando a ti te sacan de tu tierra, pierdes tus referentes culturales, pierdes tu familia, pierdes tu identidad, pierdes hasta tu identidad sexual tal vez. ¿Qué te queda? ¿Quién eres tú? ¿Qué te da sentido en la vida? ¿Dónde agarrarte para no desesperarte, para no volverte loco? En su fe. En su fe, en su Dios. Él no lo perdió nunca. Es más, eso fue lo que le restauró después a posiciones de alto dignatario durante un periodo larguísimo de tiempo. Ahora veremos el capítulo 6, con la historia de Daniel durante el reinado de Ciro de Persia, anteriormente Belsasar, medo-persa, y anteriormente Nabucco, que era caldeo, ¿vale? Y algunos más entre medias es posible. ¿Y sabes cuántos años tenía cuando al final nos cuenta la historia durante el reinado de Ciro? De Darío. Más de 80 años. O sea, ese hombre estuvo toda su vida siendo de influencia, siendo alguien que bendijo el ámbito en donde vivió, porque le llevaron allí por obligación, pero da igual. En el lugar donde estaba él se dejó usar por Dios y bendijo su generación. ¿Ah? ¡Qué maravilla! Y no perdió su identidad a pesar de que parecía que lo había perdido todo. ¿Por qué? Porque tenía una cosmovisión clara. Él sabía quién era su Dios. Él sabía dónde estaría en la eternidad. Él sabía que las cosas de este mundo son pasajeras. Él sabía que nuestra esperanza no termina en el ataúd. Él tenía eso. Por eso sus compañeros, en el capítulo 3, ahí me había enganchado, ya me he enganchado, he vuelto a la vía. Sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, no se arrodillan. Ahí no sabemos dónde estaba Daniel, no lo dice, pero igual. Sus compañeros no se arrodillan ante la estatua de oro de 20 metros que hace, no sé si son 20, da igual, que hace Nabucodonosor. Y entonces les dice, oye, ¿sabéis que si no os arrodilláis, vais para el horno? Para hacer pan, un tostadico bien guapo, bien rico. ¿Vais de combustible?
para el horno de fuego. Óyeme, y los compañeros de Daniel tenían la misma cosmovisión. Le dicen que sepas, oh rey. Así, incluso hasta me lo imagino así un poco con chulería, ¿no? Que sepas que nuestro Dios es capaz de librarnos del horno de fuego. Pero si no, sigue siendo Dios. Si no me libra de mis problemas, si no me libra de la muerte, si no me libra de pasar dificultades económicas, si no me libra de problemas familiares, si no me libra de agobios de cualquier tipo, porque vienen a mi vida, sigue siendo Dios. Y me va a ayudar a enfrentar eso. Y eso va a tener un resultado para bien, de alguna manera, para mi vida, ojo, o para los demás. Que es que eso no lo acabamos de entender. Pensamos que cuando aquí dice que todo va bien es para mí. Sí, para mí también. Pero mucho más que para mí. Porque Dios no está, tú no eres el ombligo del mundo. Es decir, es el reino de Dios. El reino es lo importante. Antes no sé quién estaba diciendo. Arriba lo escuché. Que a veces hacemos como los campitos de lentejas, ¿no? Este es mi campito, este es de lechugas, este de tomates, este de berenjenas. Y cada uno defiende su campo. Y mis hermanos, el dueño de cada parcela es el mismo. Es el mismo terreno, la misma obra. Yo siempre hago esta pregunta. En mi iglesia, no es mía, digo mía porque yo estoy allí, donde yo estoy congregándome regularmente, ¿vale? Precisamente hoy, que tenemos paella, el segundo domingo de cada mes tenemos paella, como no puede ser de otra manera, os estoy aburriendo. Es que me falta un montón de prédicas por dar y no sé si dónde voy a llegar. No importa, donde llegues yo corto, tú me cortas. Tenemos una cosa que se llama Conoce Valencia. Mi congregación, donde yo estoy, se llama Valentia. No Valentía, que de Valencia viene valentía y no al revés. Es la palabra latina que significa la ciudad de los valientes, que es la ciudad, que es el nombre que tenía Valencia originalmente. Porque fue fundada por unos veteranos de guerra que en compensación a su veteranía y a su valentía, el Imperio Romano les regaló las tierras del delta del Turia, donde desemboca el Turia. Y por eso Valencia viene de ahí. Nos gustó. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es de los valientes, dice la palabra. Y lo arrebatan, Lo arrebatan. Bueno, ¿por qué decía esto? Porque lo decía por algo. Conoce Valencia. Hacemos allí una pregunta. Una pregunta nos decimos, mira, si tú quieres estar en nuestra congregación, tú tienes que saberte la contraseña. Vosotros sabéis que en la Edad Media tú llegabas a un castillo y decían santo y seña. Y te decían algo y tú tenías que saber la respuesta correcta. ¿Vale? Bueno, pues hay un santo y seña. Nosotros bromeamos, evidentemente todo esto es de WhatsApp, ¿no? Supongo que no hace falta explicarlo, que lo entendéis, pero bueno, lo digo por si acaso. Y la pregunta es, ¿quién es tu hermano? Y como no des la respuesta correcta, aquí no entras. No comes paella, y puedes venir a mirar, pero no vas a estar en la almenara. Hazte esa pregunta, por favor. ¿Quién es tu hermano? Para ponértelo fácil, te voy a explicar quién es tu hermano en lo físico. Y luego trasládalo a lo espiritual. ¿Quién es tu hermano? Tu hermano es el que es hijo de tu padre y de tu madre, aunque hoy en día a veces es solamente de uno de los dos. Pero supongamos que las cosas están bien. Entonces, mi hermano es el que es hijo de mi padre. Vamos a dejarlo ahí. Porque los hermanos no se escogen. ¿Y yo quién soy para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Mis hermanos, vamos a estar toda la eternidad con quienes son
hijos de Dios como nosotros y nuestros hermanos. Más vale que empecemos ya desde ahora a llevarnos bien. Porque si no, imagínate, peleaos unos con otros. ¡Qué vergüenza! Y esto no significa que no pueda haber diversidad de enfoques y tal. Yo eso sí, yo lo entiendo. Y que hay organizaciones que trabajan con énfasis o visiones concretas o particulares. Pero en el corazón, mis hermanos, el Señor abrió los brazos en la cruz para todos. ¿Quiénes somos nosotros para cerrarlos? Si los cerramos, que se haga un abrazo. ¿Amén? Vale. Pues entonces estábamos en que esa es parte de nuestra cosmovisión. Que igual para mí no parece que sea lo mejor, pero dentro del propósito y del punto de vista de Dios, esto siempre se cumple. Todas las cosas ayudan a bien. Nuestros hermanos que fueron víctimas de los leones, como ahora no le pasa a Daniel, pero le podría haber pasado, podían ser catalogados como estos pobres desgraciados que murieron en el circo. Pero el testimonio que ellos dieron, cuánto coraje y bendición puede haber supuesto para quienes siguieron adelante y tomaron el testigo. Dentro del punto de vista de Dios, honrosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Entonces, esta es nuestra cosmovisión. Si nos agarramos de eso, no hay nada que nos pueda conmover o mover de nuestro sitio. Nuestra fe está firme. Ese era el secreto de Daniel. Eso fue lo que él conservó, más allá de cualquier otro signo de identidad. ¿Sí? Eso fue en el capítulo 3, lo del horno de fuego. En el capítulo 4 es cuando Nabucodonosor se vuelve a Jara, eso de que comía hierba como las vacas. Y en el capítulo 5 su hijo, porque hacían unos saraos impresionantes. Estaba de cena con 1000 comensales y de pronto aparece una mano que le hace unas señales en la pared que él no sabe interpretar. De nuevo llaman a Daniel. De nuevo Daniel le da la significación de lo que significa. De nuevo lo que significa, básicamente, es que él, que se creía que era tan grande emperador, no era nada. De hecho, a las puertas estaba Darío, que le quita esa misma noche, es asesinado. O sea, Dios sigue teniendo control de la historia. Es lo que se transmite a través de esos capítulos. Y en el capítulo 6, llegamos de nuevo a Daniel. Dale, por favor. Ahí está. Cuando llega Darío al trono, él organiza su gobierno en 120 provincias, cada una de ellas al mando de un sátrapa, y sobre ellos a 3, como, digamos, intendentes generales, ¿no? Como superministros. Uno de ellos, Daniel. A Daniel le pasa con todos como José. Llegó a ser virrey de Egipto, pues por el estilo. Después del emperador, si acaso la reina, pero más que por compromiso que por otra cosa, estaba Daniel. ¿Sí? Y entonces pasa una historia, si tú te lees el capítulo 6 de Daniel, verás que estos sátrapas, ¿qué pasa cuando uno destaca en algo? ¿Qué pasa? Levanta envidia, levanta celos. No lo pudieron soportar. Y conocían tan bien a Daniel que dijeron, si no le pillamos por algún asunto de su fe, de su Dios, no le pillamos en nada. Porque el hombre tenía ya más de 80 años y ese hombre era un ejemplo de dedicación, de bien hacer. ¿Vale? No le podían pillar en nada de la administración. Era una maravilla de hombre. Y entonces se les ocurre lo que parece, decimos, una martingala. O sea, una trampa. Sí, una trampa. Y aprovechándose del orgullo del emperador, le dicen, mentira, cochina, nos hemos reunido los sátrapas, a Daniel no estaba, y hemos considerado hacerte un gran honor declarando, ¿qué se parece?
¿qué te parece si declaramos que durante 30 días nadie va a poder adorar a otro Dios ni pedir nada a Dios o hombre, sino a ti? Claro, eso a Darío, eso no, a música celestial. Porque él era Dios, pero ser el único, eso era más todavía. ¿Sí o no? Y entonces el rey, torpemente y sin pensarlo, firma el decreto, firma lo que se llama el edicto. Con una particularidad. Cuando un edicto en aquella época y en ese reino era promulgado según las leyes de Media y de Persia, no podía ser abrogado, o sea, no podía ser anulado, ni por el propio emperador que lo había firmado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dale, por favor. Ahí está. Daniel se entera. ¿Y qué hace Daniel? Él podía haber disimulado un poco, ¿no? Pero él sigue haciendo lo que hacía todos los días. Él se va a su habitación de su casa, ahora luego veremos algo respecto a eso, ya tendré que correr un poquito, y tenía muy claro lo que luego la palabra del Señor nos dice en ese verso: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A lo mejor él recordaba lo que había pasado con Ananías, Azarías y Misael, que a pesar de que fueron metidos en el horno de fuego, fueron librados, porque todo esto, la historia del horno de fuego no la he contado, pero no son achicharrados allí, ¿no? Ellos salen del horno y los que los van a echar al horno son los que luego mueren quemados, calcinados. Bueno, en todo caso, y aunque eso no hubiese sido así, él tenía muy claro ese y si no. Y si no, sigue siendo Dios. Entonces, él llega a su casa, hace lo que siempre hace, abrió las ventanas, ahora veremos lo que hizo en otra diapositiva, y los conspiradores sabían muy bien, es decir, ellos antes de hacer eso ya sabían muy bien cuáles eran los hábitos y costumbres de Daniel. Por eso luego lo pillan tan fácil. Se reúnen, se confabulan y van a buscar y a verlo cómo está en la ventana de cara a Jerusalén. Creo que eso viene ahora. Efectivamente, dale por favor. Ahí está. Entonces dice que entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día, lloraba y daba gracias a su Dios como solía. Entró en su casa. Su casa era su refugio. Era donde él tenía su altar privado con Dios. Y eso nos habla a nosotros. La palabra del Señor también nos dice: vete a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Eso nos habla, mis hermanos. Esa intimidad, ese era el secreto de él. Esa intimidad que él tenía con su Señor en su propia casa. ¿Vale? Y dice también que y con las ventanas abiertas mirando a Jerusalén. En aquel momento Jerusalén estaba hecho una ruina. En aquel momento Jerusalén no existía prácticamente, es decir, era un montón de escombros. Y luego en la historia de Nehemías lo vemos. Pero él amaba su tierra. Él amaba su tierra. Él miraba a Jerusalén con esperanza. Tenemos una Jerusalén también nosotros. Dice la palabra que hay una nueva Jerusalén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No importa. Cuando yo miro hacia Jerusalén, cuando yo miro hacia la eternidad, me proyecto hacia la esperanza eterna, veo a mi Señor, que un día volverá. Óyeme, ¿qué importa lo que me esté pasando? Eso me sostiene, me da confianza, me da paz, me da gozo, me da sentido, me da identidad, me da todo. Y dice más. Dice, y oraba, daba gracias a Dios, se hincaba de rodillas, se hincaba. A veces nos da un poquito de vergüenza arrodillarnos. Pero es la actitud que expresa
un sentido de nuestro corazón, un reconocimiento de que mi vida está en sus manos. ¿Cómo era esto que habéis cantado esta mañana? Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Qué maravilla, es como ese. Y la otra me ha encantado también, la de Te adoro, ¿cómo es? Esa que habéis cantado después de esta. Yo te adoro. ¿Cómo es? Sí. No. Si la habéis cantado esta mañana. Es una canción antigua, me ha alegrado el corazón, hace muchos años que no la cantaba, y decía eso, de que yo te adoro. Elías, ¿dónde está Elías? Elías, ¿cuál habéis cantado después de la de Acércame? ¿Cómo era? Quiero llenar esa. Tu trono de alabanza, quiero llenar. ¿Ves? Tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Yo me imagino a Daniel con esas cancioncitas, las de su época, pero ahí hincado de rodillas, reconociendo al Señor en un altar, en su hogar, en su cámara secreta, ahí fortaleciéndose en el Señor. ¿Cómo solía? Esa era su costumbre. ¿Cómo solía? Y ahí vemos esas rutinas o esas disciplinas. Es que ¿sabes qué pasa? Que esta pantalla lo ensancha todo. Antes habéis visto que la Tierra no es redonda, sino elíptica, ¿no lo habéis visto? Vale. Entonces, vamos a resumirlas. Estas disciplinas que formaban parte de su fortaleza interior. Dice ahí que tenía a Dios como lo primero. Primero el Señor. Eso ya lo hemos explicado. El hogar de un altar también lo hemos explicado. Y él tenía la palabra, la oración, la comunión, la alabanza y el agradecimiento como parte de esa comunión y de esa relación con su Señor, que es lo que realmente le daba sentido. Y ahora veréis, las cosas son al revés. Yo siempre digo que el reino de Dios, dale por favor, es de contrastes. Es decir, la lógica divina es ilógica humana. Lo que pasa es que es verdadera sabiduría, cuando tú lo entiendes. Porque los últimos son los primeros. Es mejor dar que recibir. Tienes que amar a tus enemigos. De esos hay un montonazo. El mayor es el que sirve. Los últimos serán, esto al revés. Por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas. Eso es lo que dice, la canción. Así somos. El reino de Dios es locura a los que se pierden, porque la cruz es locura. Como un tío, hablando, Dios me perdone, pero como la gente lo diría, desnudo, colgando de una cruz, es Dios hecho hombre, el Salvador del mundo. Eso es una locura. Eso es como la máxima humillación deviene en la máxima gloria. Eso es una locura. Pero a Dios le ha placido hacer las cosas así, de manera que los sabios de este mundo se vuelven locos, no lo entienden. Y en cambio, los sencillos y humildes, te doy gracias, Padre, porque a ellos les has revelado estas cosas. ¡Qué bueno y maravilloso es nuestro Señor! ¡Qué maravilloso es el Evangelio de Jesucristo! No hay nada que se le pueda comparar. Y yo no
no solamente creo porque el Espíritu me ha facultado a creer. Yo creo porque es que esto no se le ocurre a nadie. ¿Qué hombre pudo imaginar, soñar, sospechar o inventar una doctrina, una enseñanza así? No hay nadie. Tú puedes ver todas las religiones del mundo. Se basan en el mérito personal. ¡Todas! ¡Todas! Y toda la moral humana también. El Evangelio es el único que dice, el único mérito que tú necesitas y el único que es útil para que tú accedas a la vida eterna no es lo que tú hiciste, es lo que Cristo hizo por ti. Eso le cambia, eso le da la vuelta a todo. ¿Ah? Mis obras, si yo las quiero poner como referentes de bondad, son como trapos, como compresas sucias. Vamos a decirlo bien. Que eso es lo que significa trapos de inmundicia. Qué maravilloso es el mensaje del Evangelio, ¿sí o no? ¿Cómo no va a sostenernos? ¿Cómo no va a dotarnos de esa cosmovisión? Y resulta que el emperador Darío, esas, siendo rey, era un esclavo. Esclavo de su propio orgullo. Como la gente, como nosotros, somos esclavos de nuestra pecaminosidad, de nuestra carnalidad. El que practica pecado, esclavo es del pecado. Somos esclavos, nos queremos libres, nos queremos listos, pero somos esclavos. Y no tenemos esperanza. El rey, el emperador, era un esclavo de sí mismo. Ni él podía anular el decreto, porque a todas estas él apreciaba en gordo a Daniel. ¿Ah? Cuando al día siguiente le vienen con el cuento, le dicen, ¿te acuerdas que dice un edicto? Por supuesto no nombraron para nada a los judíos ni a Daniel, no, para que no sospechara. Pero, óyeme, ¿sabes que hay alguien en tu reino y se lo pintan de esta manera? Que te tiene tan poca consideración, que no te está obedeciendo, que te está retando, que quiere ser más que tú porque dice que adora a otros dioses cuando tú has dicho que eso no es posible hacerlo. ¿Quién? ¿Quién se atreve? Pues Daniel. Se le cayeron los palos del sombrajo que dicen. Ahí él se dio cuenta del engaño. Se dio cuenta que no le habían dado cremita, oh, qué emperador, qué rey más grande. Oh, le habían dado cremita, le habían lisonjeado. Se dio cuenta que no era por eso, que era porque tenían ahí, que se querían cargar a Daniel. Y él dice que se pasa todo el día viendo a ver cómo librar a Daniel. Todo el día. Pero no podía, porque según las leyes de Media y de Persia, un edicto firmado por el emperador no podía ser ya abrogado, no podía ser anulado. Y al final se va a Daniel y le dice, mira Daniel, no puedo hacer nada. Ese Dios al que tú dices que sirves, a ver si él te libra, porque yo no puedo. Y resulta que el que era verdaderamente libre era el que él consideraba que estaba condenado a muerte. O sea, ¿te das cuenta de la paradoja? Es que es así. Y de otro punto de vista, ahora sí, Daniel, en el foso que era, pues eso, un agujero en el suelo, se divertían cazando leones y matando a la gente metiéndola en las jaulas de los leones o metiéndola en el foso de los leones, parecido a lo que luego hicieron los romanos en el circo, estas cosas. Resulta que Daniel, en el foso, recibe la compañía, allí dice, de un ángel. ¿Quién podría ser ese ángel? Todos podemos imaginar que hasta podía ser el mismo Señor ahí con él. Y ahí los leoncitos, esos como gatitos ahí. Tranquilo. En cambio el rey, que estaba en su palacio, por cierto, esa noche no tuvo ganas de juerga, ni comió, ni nada. Y mira que las que montaban allí, o sea, que era un desenfreno total en todos los aspectos. Bueno, me imagino yo, ¿vale? Supongo yo que sería así, porque su hijo, la que había montado, con los 1000 invitados y
cuando quisieron beber vino en las copas que trajeron del templo de Jerusalén. Bueno, pues no, el hombre de un sin vivir, una desazón, ¿qué pasará? ¿En cuántos trocitos lo habrán despedazado los leones? ¿Habrán tenido suficiente? Entonces, se levanta bien temprano porque no podía dormir. Yo me imagino que hasta Daniel se acostó allí y durmió como un pánfilo allí, tan tranquilo, rodeado de los leones. Y eso es lo que nos pasa. Los que tenemos al Señor en el corazón, ya puede haber tormenta alrededor, como pasó con Pedro, ¿no? El Señor nos sostiene en la tormenta. Con Cristo en el barco yo sonrío en la tormenta, sonrío en la... Es un corito de los niños. ¿Se acordáis o no? Pues él decía, con Cristo en el foso yo no temo a los leones, no temo a los... ¿Ah? Y en cambio el rey, en su palacio, rodeado de todas las comodidades y placeres del mundo, no tenía paz. Eso es lo que pasa. Mira, la gente te puede intentar engañar. La gente puede darte la impresión de que son felices. Pero hay un hueco en nuestro corazón que solamente el sentido eterno de la existencia te lo da. Y eso solamente te lo puede dar el mensaje del Evangelio. Hay un hueco, no sé si sea San Agustín o Pasteur, uno de estos que decía, hay un hueco en el corazón humano que solamente Dios lo puede llenar. Y es de estas cosas que estamos hablando. Bueno, pues ahora sí ya voy terminando. Creo que me he pasado un montón, pero bueno. Entonces, vamos a ver por último el éxito de Daniel. No me gusta la palabra éxito porque a veces la asociamos con esto que no es realmente éxito. Es éxito pasajero, es éxito aparente. Pero uno no debe de valorar las cosas por cómo empiezan, sino por cómo terminan. Muy bien. Entonces, ¿dónde se fundamentaba el éxito de Daniel? Ahí tenemos varias cosas que ya hemos ido mencionando, aunque sea de pasada, durante este tiempo. Tenía desde joven, hábitos espirituales correctos que marcaron su carácter. Él venía de una familia, no se nos dice cuál ni quién era, pero con toda seguridad, temerosa de Dios, que supo enseñar a ese niño desde pequeño valores correctos y la fe correcta en el Dios verdadero. Y tal vez tú no has conocido al Señor de joven, pero de joven espiritualmente sí, ¿correcto? Por lo tanto, desde primera hora desarrollemos hábitos que nos lleven a la presencia del Señor y fundamenten, sean el fundamento, la fortaleza de nuestras vidas, donde echamos mano, que nos sostiene ante cualquier circunstancia de la vida. Por cierto, he visto jovencitos, a veces hijos de creyentes, que por una o por otra razón se separan de la comunión de la iglesia o se van la olla camboya, que se dice, ¿no? Eso es muy típico de la juventud. He visto muchos casos en que no, ¿vale? De todo hay. Pero yo tenía 20 años y yo renegaba de Dios. No fui instruido en la palabra desde pequeño, como dice la Escritura. Instruye al niño en sus caminos y de grande no se apartará de ellos. A mí eso no pasó. Y aún así, aquí estoy. 40 años se cumplen hoy. ¿Cuánto más podemos tener esperanza en que nuestros chavales que han crecido en la iglesia, esa semilla en algún momento va a dar su fruto? Amén. Tengamos esperanza porque el Espíritu Santo no trabaja en los mismos ritmos, en los mismos tiempos que nosotros. Sigamos fieles al Señor, seamos el ejemplo, exhortémosle sanamente, pero no los irritemos, no nos cedemos, porque es que es contraproducente. Muchos están en la edad de la rebeldía natural, ¿vale? Bueno, deja, tú da siempre un buen consejo, sé siempre buen ejemplo y deja que el Señor obre en ellos. No se olvidarán. Bueno, en este caso, Daniel desde joven adquirió buenos hábitos
espirituales. Además, y esto es fundamental, ya venía preparado, porque los que escoge Nabucodonosor eran gente ya toda con cierta formación. Y había de todos los países que él había conquistado. Y entre todos ellos, después de 3 años de preparación, destacaron Asael, Misael, Azarías y Daniel. ¿Por qué? Primero porque tenían una base. Porque tenían un entendimiento interior de que tenían que ser fieles al Señor en todo. Pero mis hermanos, se esforzaron, estudiaron, se formaron. Eso es fundamental. Ojo, y no en su cultura, en la cultura babilónica, porque ellos luego tenían que saber las leyes de Babilonia para poder administrar en los puestos en donde cada uno de ellos fue luego usado. Y destacaron sobre todos. Entonces, hay que estudiar, hay que formarse. Y no solo en teología. El buen predicador, no sé quién lo dice esto, uno de estos modernos que hay ahora, y el periódico en la otra, dice él. O sea, tú tienes que saber lo que hay a tu alrededor, porque ¿cómo aplicas los principios de la palabra si no sabes lo que pasa? Esto, no sé si lo ha dicho alguien, pero lo digo yo. No importa lo que tú dices, ni cómo lo dices. Importa lo que la gente entiende que tú estás diciendo. Y si tú no hablas un lenguaje comprensible a la gente, podrás estar trufado de culturismos evangélicos, pero no será efectivo. Por eso, el siguiente aspecto de la cuestión era, trabajó arduamente, vivió en su contexto cultural. Él no era babilónico, ni caldeo, ni medo, pero bendijo y fue de influencia tremenda por medio de su testimonio y su arraigo en su fe al menos a 5 emperadores, a 3 reinos, a 3 imperios diferentes. Y de eso se trata. Hemos de espabilar un poquito. Yo sé que esto aquí no pasa, pero pasa en otros sitios. Que estamos en una especie de burbuja evangélica, en donde tenemos relación casi que con exclusividad con gente creyente. Eso es bueno, eso es necesario. Pero hemos de ser de alguna manera testimonio a los demás, en nuestra manera de vivir, de relacionarnos. Como Daniel. Él no dejó de ser quien era por ser el segundo de a bordo de cada uno de estos imperios. Todo el mundo sabía quién era y no pasa nada. Es más, la gente admira cuando uno es auténtico. Y eso habla. Y tu trabajo, porque él tenía 85 años de edad, también habla. Tú podrás decir todo lo que quieras, pero si tu trabajo eres un descuidado, eso habla más alto que lo que tú puedes decir con tu boca. Entonces, ahí está. Ese Daniel enseñándonos cosas. ¿Amén? Claro que sí. Claro que sí. Y se negó a contemporizar. O sea, se negó a no ser quien él era, cuáles fueran las circunstancias que podía estar viviendo. Y resumo en esto. El éxito de Daniel fue, a mi entender, que resolvió coherentemente la tensión entre ser nativo y ser peregrino. A veces nos vamos a uno de estos dos extremos. O somos tan de aquí que nos pasamos y coqueteamos con el mundo en aspectos que no deberíamos coquetear, o somos tan de allá que nos convertimos en tan súper espiritifláuticos que no tenemos contacto con el mundo real y vivimos en un mundo paralelo, en un mundo de yuppie irreal. Encontrar el equilibrio, que la Biblia lo expresa de distintas maneras,
estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Pero hay que saber estar en el mundo. Porque dice Pablo, si no os relacionarais con la gente del mundo, pues entonces vámonos para Marte. Claro. Él no dice así, dice, en tal caso sería necesario salir del mundo. Si tú no quieres estar en el mundo y relacionarte con la gente, pues vete a otra parte, porque aquí hay gente de aquí. Y tienes que saber resolver esa tensión entre estar sin ser. ¿Vale? Hay una canción que dice, no soy de aquí, ni soy de allá. No, yo no soy de aquí, soy de allá. Pero tengo que saber estar de aquí, porque fui de aquí, fui de aquí. Y en principio eso me capacita para entender a los que todavía son de aquí, para que dejen de ser de aquí y sean de allá, sin dejar de estar aquí. ¿Amén? Claro, ¿amamos o no amamos al mundo? Porque esto es un galimatías. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y por otro lado Juan dice, el mismo Juan que ha escrito eso, ¿no? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas del mundo se pasan. Porque el engaño del mundo y el negocio de la vida. ¿Cómo queramos? Dios ama al mundo y tú me dices ahora que yo no lo ame. Esto, ¿cómo se come? Que dicen ahora. Pues es muy fácil, mis hermanos. Claro, todo el mundo lo entiende. Amar al mundo es amar a la gente. Porque al final, el reino es gente, ni son programas, ni son estilos, ni son formas de gobierno, ni son doctrinas específicas. Hay algunas claras, sí, pero a veces hay énfasis que este tiene este y este. Pues seguimos siendo hermanos. Pero, amar al mundo, Dios amó a la gente, a las personas. Y no amar al mundo, si tú sigues leyendo lo que dice Juan, te lo explica claramente. No amar ni acomodarse a los valores del mundo, que son precisamente completamente contrarios a los valores del reino, en donde las sardinas van por el monte. ¿Entendéis? Claro, es fácil de entender. No os hagáis vosotros a ellos, sino que ellos se hagan a vosotros. Hay otros pasajes que también hablan sobre esta tensión. Cuando dice, no os conforméis a este mundo, en Romanos. Pero el mismo Pablo en otra parte dice, yo a todos me he hecho de todo. ¿Cómo queramos? Claro, no te conformes a este mundo porque no te dejes llevar por las maneras de este mundo. Pero el que gana almas es sabio y es la única cosa que va a tener efecto eterno. Por lo tanto, a los judíos me he hecho judío, a los griegos, para ver si de alguna manera logro salvar a algunos. Eso es lo que quiere decir. A todos me he hecho de todo. Ama la idiosincrasia y la cultura de donde estás, porque es a la gente de donde estás la que tienes que influir en primer lugar. Que no me gustan las fallas, que no me gustan los petardos, que no me gusta la paella, que no me gusta nada. Todo es demonio. Pues vas a ganar muchos valencianos tú así. Vas a ganar muchos valencianos tú así. Que el valenciano l'entén y así no ningú parla valencià, tot el món té que parlar en castellà. Pues no, señor. Allí en mi tierra hay una lengua propia que uno tiene que estimarla. No te digo que sea más ni menos, pero que la gente de mi tierra te oye hablar en valenciano y dice, oye, este es mío. Y ya tengo un puntito ganado. ¿Sí o no? Por cierto, el domingo que viene, justo en valenciano. ¡Toma! Y hay muchos en mi congregación que dicen, yo no lo entiendo. No pasa nada. Intérprete. Aunque deberías de saberlo. Porque llevas tantos años aquí, mentira, sí que lo entiendes, pero es por fastidiar. Óyeme, una vez, yo esto creo que no lo habéis visto, paréntesis. Yo esto creo que no lo habéis visto en vuestra vida. O a lo mejor sí, vosotros me lo diréis. Hace 3 años me autointerpreté. Es decir, yo hablaba una frase o dos en valenciano, es decir, yo hablaba una frase o dos en valencià y después la traducía y la interpretaba al valenciano. Perdón, en castellano primero. Y después la traducía y la interpretaba al valencià. Yo iba así, imagínate, para volverse loco, para bajar a pedir. Óyeme, lo tengo grabado para que, como prueba.
de que por eso soy un poco paranoico, porque claro, aquello fue un trauma, ¿eh? Aquello me traumatizó. Por último, hay otro pasaje que es, no, ya lo hemos dicho, estar en el mundo sin ser del mundo. Mira, todas las experiencias que vemos en el libro de Daniel tienen algunas características similares. Una de ellas fue la firmeza en la fe de estos muchachos. Otra fue que esa firmeza en la fe tenía consecuencias y algunas de ellas parecían dramáticas. Pero Dios usa todo para bien. Aquí terminó bien la cosa. Normalmente puede terminar bien a los ojos humanos, pero no tiene por qué. Yo eso lo he explicado ya. Pero lo que sí que produce siempre es una vindicación de aquel que ha sido fiel al Señor. Siempre Dios lo va a vindicar, de alguna manera. O en la tierra, o en los cielos, o en los dos lados. Pero Dios siempre va a vindicar la fidelidad, que es la única característica que Él requiere, ser fiel. Vindicar, poner en su lugar, sí. Es decir, la gente lo puede ver como una ofensa o como una... quiero decir, como una humillación de la persona y de que uno es subyugado. Pero Dios le pone otra vez en su lugar, le reivindica, por decirlo así, para que nos entendamos. Y otra de las características que ocurre, es que al final es Dios el que es glorificado. Es decir, todas estas experiencias redundaron en la gloria de Dios. Tú ves en los evangelios que cualquier cosa que pasa siempre termina dando gloria a Dios. Y es una señal muy buena, porque los que buscan gloria para sí mismos, cuidado. Cuidado cuando hacen algo, gran siervo de Dios, sierva de Dios, dándose gloria a ella misma. Cuidado con eso, porque quien sirve a Dios verdaderamente siempre da gloria a Dios. Al final es Dios, yo planteé a Apolo regó, pero Dios es el que da, o al revés. ¿Cómo es la cosa? Bueno, da igual. Pero Dios es el que da el crecimiento, el que es merecedor de la gloria. Amén. Entonces, esto fue ese es el único grabado que existe de Darío el Grande. No sabemos si ese Darío es el mismo Darío de aquí, porque Darío llegó a convertirse en algo así como un título, como César, ¿vale? Pero da igual. Lo que la Escritura dice, y con eso terminamos, es el testimonio del mismo emperador después de la experiencia de Daniel como influente, como persona que afectó su entorno y su generación. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es dada la orden de que en todo el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Aleluya. Que permanece por la eternidad. Estas son palabras de Darío, estas son palabras de un inconverso, son palabras de un idólatra. Pero son palabras verdaderas. Su reino es un reino que no será destruido y su dominio dura hasta el fin. Él salva y libra. Él hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Él es quien libró a Daniel del poder de los leones. Este Daniel fue prosperado, porque eso también ocurre. Después, la verdadera bendición, como dice, es la que proviene del Señor y la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza. Este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro. Este sería ya el cuarto nombre que aparece. Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro y alguno más que hubo entre medios. ¿Vale? Pues bueno, ¿cómo os habéis quedado? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hombre, yo ya sé que no todos vamos a ser Danieles. Que esa es otra, ¿no? Muchos jefes y pocos indios. No todos vamos a tener un papel tan relevante como Daniel a esas esferas. Algunos sí. Pero dentro del ámbito de nuestra experiencia, dentro del ámbito de nuestras relaciones, todos somos Daniel. Todos somos testimonio y referentes a los demás. Todos somos ejemplo.
Todos podemos influir sanamente para que el reino de Dios llegue a las vidas de los demás. Con trabajo duro, con esfuerzo, con dedicación, con formación, con testimonio, con identidad. Con todas aquellas cosas que conocer a Jesucristo nos regala. Amén.